Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es grato estar con ustedes nuevamente para compartir este tiempo especial, porque hoy empezamos un nuevo libro, culminamos el Sefer Shemot y empezamos hoy el Sefer Vayikra, el rollo de Vayikra, del Levítico, como se traduce. Y es muy curioso el nombre que tiene en español, Levítico, porque el libro habla principalmente de esto, donde se institucionaliza, se explica, se dan los pormenores acerca de todo el servicio sacerdotal en específico y en general de todo el servicio levítico. Acordémonos que los levitas eran la tribu, una de las tribus de Israel, la tribu que surge del hijo de Israel llamado Leví, y este se convierte en la tribu sacerdotal. De esa tribu había una familia especial, que era la tribu, que era la familia de Aarón Jacob, de la misma familia que venía Moisés. Y de los descendientes de Aarón, el sacerdote, surgen los sacerdotes. Pero la tribu toda, esta de Leví, era la familia sacerdotal, era la familia que oficiaba en el tabernáculo, que funcionaba para acercar al pueblo a Dios. Bueno, aquí inicia, en esta porción, la porción Vayikra, que la porción significa o traduce y llamó, por como empieza la porción, diciendo, llamó el Señor a Moisés y habló con él, que ahorita lo vamos a leer, por cierto. Pero al español se ha traducido como Levítico porque habla principalmente de esto. Vamos a empezar este nuevo libro y vamos a empezar nosotros prestando la atención un poco al nombre en español del libro, porque me parece que es un asunto, el sacerdotal, que empieza aquí a instituirse, el sacerdotal, el levítico, un tema que tiene que ver con nosotros aún hoy día y que puede transmitirnos lecciones, enseñanzas que harían bien al desarrollo de nuestra vida. Empieza la porción así, vamos a leer Levítico desde el 1 hasta el 1:5. Dice, llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre ustedes ofrece ofrenda al Señor de ganado vacuno u ovejuno, harán su ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia del Señor. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Martin Buber dice en una de sus obras, recuerdo haberlo leído hace un tiempo, que por supuesto que Buber recoge de la tradición bíblica y demás que ha venido recibiendo él a lo largo de su vida y en su conocimiento del judaísmo, pero dice Buber que el profeta es el representante de Dios ante el pueblo, así como el sacerdote es el que representa al pueblo ante Dios. Es una conclusión, una reflexión, un pensamiento muy interesante el que hace Buber, y me parece que este pasaje que acabamos de leer lo ilustra a la perfección, lo ilustra muy bien, nos comunica el mensaje muy bien. Y de paso nos comunica una realidad que es de suyo importante y trascendentalmente decisiva para nosotros. Si ustedes se fijan cómo inicia la porción, dice, el Señor llamó a Moisés, Dios convoca, Dios se revela, se muestra, y lo hace a través, bueno, aquí está hablando con el instrumento, Dios tiene una comunicación con el instrumento de Dios, que es Moisés, pero Moisés se convierte en la forma en que Dios se revela al pueblo,
es el representante de Dios ante el pueblo. Le dice, llamó Dios a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel. Va Moisés como el representante de Dios ante el pueblo. Pero luego revela el texto bíblico que hay una realidad, otra realidad, hay una realidad que es la de que la divinidad intenta entrar en interacción con la humanidad, pero hay otra realidad que describe aquí el pasaje, y es de que también la humanidad vamos a tener instintos espirituales, intuiciones, anhelos, ánimos, aspiraciones de ser nosotros quienes nos acercamos a lo divino. Y para eso aparece otra figura. Y este Moisés es tan grande que se asegura de la presencia de las dos figuras. Él está como profeta, él también es de la familia sacerdotal, es levita, pero se encarga de que haya parte de él otra familia, la de su hermano, la de Aarón, de donde saldrán sacerdotes, pero en general toda la tribu de donde estarán los levitas para oficiar, para encargarse de que cuando el pueblo intente acercarse a lo divino, también tengan una garantía, así como cuando lo divino intentaba acercarse a lo humano. La garantía de lo divino hacia lo humano era el profeta, o es el profeta. Tuvo Moisés, tuvo Elías en sus tiempos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc. Pero cuando es el pueblo el que se quiere acercar, se instituye aquí la figura de los sacerdotes. Si alguien quiere traer ofrenda, bueno, que sea voluntaria, todo esto lo hemos visto en enseñanzas pasadas, que sea voluntaria, que sea de este tipo de animales, etcétera, etcétera. Y luego de que haga lo que le corresponde, entonces vendrá su garantía. Vendrá el sacerdote, el hijo de Aarón, ofrecerá la sangre del sacrificio, la rociarán sobre el altar, será acepta, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto de que necesitamos llegar a Dios, me parece que queda absolutamente claro. Es lo primero que se sigue de una creencia en esa realidad absolutamente trascendente, divina. Es lo primero que se sigue. Decimos creer en Dios, lo inmediatamente siguiente es que podamos acercarnos a ello. Así estamos diseñados, así estamos hechos, así estamos configurados. Tenemos una mente absolutamente necesitada de información, necesitada de relación, necesitada de conexión, y por eso sabemos acerca de algo y lo primero que necesitamos para sentirnos tranquilos y en paz con nosotros mismos, como estamos hechos, es entrar en relación con eso. Fíjense desde las cosas más triviales de la vida, ¿no? Nos dicen de una canción, ¿no? Oye, ¿te fijaste tal álbum, tal canción que sacó X banda o que grabaron tal banda, tal artista antes de morir? ¿Cómo así? ¿Me estás hablando de que hay una canción o una producción que no conozco de mi artista favorito, este otro? Lo primero que queremos hacer es ir y escucharla y experimentarla y sentirla y luego averiguamos si de dónde salió y por qué me despierta todo eso y cómo surgió y así estamos configurados. Cuando hace relativamente pocos años surgió un nuevo deporte, el pádel, y a nuestros países latinos llegó y algo que generaba risas, burlas, mucho humor surgió a partir de esto, era la novedad. Llegó ese deporte y un montón de gente, ahora hay que practicar el pádel y ya hay que ir, y es cierto parecido al tenis, pero no se juega como el tenis, es mucho más fácil, aparte se juega en pareja, es una excelente oportunidad para compartir con los amigos, etcétera. Entonces hay que jugarlo, y así con cada cosa. Ahora con el boom de la inteligencia artificial, ¿no? Ya cualquiera quiere charlar con ChatGPT o las diferentes programas, aplicaciones que hay para conversar, charlar, interactuar con la inteligencia artificial y ver qué sale de ahí. Somos así. Y la relación con lo divino no escapa a esta necesidad humana de profundizar sobre aquello de lo que sabe. Está escrito por allá en la carta a los Hebreos que es necesario de que quien se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quien se acerca a Dios parte de una base, cree que hay Dios,
cree que existe tal cosa, cree que hay posibilidad de esta realidad absolutamente trascendente. Es necesario. Y de ahí se sigue que crea, que vaya con la firme aspiración que esa realidad divina galardona a los que le buscan. Aquí no lo piensen en recompensa. ¿Cuál es el galardón al que busca? Que encuentre. O sea que lo primero que pasa a nosotros cuando decidimos adoptar la fe, la creencia en Dios, es buscarlo. Eso pasa en nosotros inmediatamente. Bueno, hay Dios, voy a buscar saber algo más de Él, entender un poco más de Él, relacionarme con Él, cómo lo contacto, cómo lo invoco, cómo relacionamos, cómo interactuamos bajo la premisa de que es posible, de que realmente va a suceder. Es así. Pero no quiero quedarme solamente con el hecho de que necesitamos llegar a Dios porque creemos, entonces estaríamos haciendo un razonamiento circular. Como creemos, necesitamos acercarnos y nos acercamos porque creemos, sino porque ya lo habremos comprobado todos, un mundo sin esa aspiración a algo más, un mundo donde nos reducimos, como bien lo señala Schopenhauer, el filósofo, donde nos reducimos a lo que se reduce la experiencia humana así sola, a la ansiedad por alcanzar y luego al tedio, al aburrimiento después de haber alcanzado, una vida que solamente se nos va en llenarnos de deseos de cosas y una vez alcanzamos esas cosas que deseamos, aburrirnos porque ya las tenemos y necesito otra cosa y nos la vamos en ese circulito, una vida que carece de una aspiración mayor, de una aspiración más trascendente, de una aspiración de mayor sentido, de la aspiración de contactar con una razón superior a todo esto, es algo que no, la verdad, no atrae mucho. Por algo tanto desatractivo que se encuentra por la vida hoy día. Pero siento que nosotros, buscando más, buscando una mayor razón, un mayor sentido, una mayor conexión, hemos abocado nuestras vidas al contacto con eso superior, supremo, siendo que es así, creyendo que le hay y que vamos a encontrarle porque le buscamos. Entonces necesitamos asegurarnos de llegar hasta allá. Para eso aparece la figura del sacerdote. Y más allá de ahora venir a tratar de justificar a ciertas figuras como quienes hoy ejercen esa función, quién es hoy el sacerdote, quién ejerce ese rol o algo parecido, ese es nuestro sacerdote. No me gusta hacerlo porque queda como en entredicho, bueno, el que y como que siempre las tendencias son a, es este, o soy yo, sígame, soy su sacerdote, soy tu sacerdote, respétame como tal, honrame como, o cosa parecida. No voy a llevarlo por ahí, a decir quién es un sacerdote, quién no. Entonces, si no hacemos el de postularnos, entonces el de despostular a otros. Entonces, dejémoslo. Yo por lo menos hoy me quiero quedar con el hecho de que es algo que necesitamos y que nos hace mucho bien. Es algo que necesitamos y que nos hace mucho bien. ¿Qué necesitamos? La ayuda, el auxilio, el acompañamiento para acercarnos a lo divino, la dirección, la instrucción para acercarnos hacia lo divino. La verdad es que es una realidad que necesitamos desarrollar cada uno de nosotros. Un método, una narrativa, un modo, un sistema de acercamiento hacia Dios. Y claro, en este grupo tratamos de tomarnos las cosas un poco en serio. Y sé que no se nos olvida pronto y rápido lo que estudiamos, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? Que ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y por qué necesitaríamos de un método? De una narrativa, de un sistema, de un modo o lo que fuera para acercarnos a Dios. Y yo les daría la razón, porque la verdad es que no. Debería haber línea directa. Debería que, bueno, cada uno quiere acercarse a Dios, llegue y punto. Pero no olvidemos que vivimos en una realidad caída. No nos olvidemos de eso. Vivimos en una realidad caída. Permítanme lo ilustro con un ejemplo bíblico y luego trataremos de encontrar un paralelo en la vida nuestra hoy día.
Vivimos en una realidad caída y el acercamiento hacia lo divino, hacia toda realidad trascendente, superior, el ser humano ha decidido hacerlo a través de métodos intermediarios, etcétera, etcétera. Al primer humano, al inicio de la humanidad, se la pone en una realidad paradisiaca, completa, todo perfecto. Pero de pronto aparece la oportunidad de crecimiento, aparece la sola idea de algo más, de algo que trascienda toda la realidad inmanente que lo rodeaba. Inmediatamente el hombre busca conectar con un método. ¿Se acuerdan? Esto está dibujado en la narrativa de la caída y del árbol del conocimiento del bien y del mal. Aparece la figura de la tentación, ¿no? ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar al conocimiento supremo? ¿Quieres entender la mente de Dios? Entonces, toma, aquí está el instrumento que te conduce hacia allá. Y le dan el fruto. Hey, qué chévere que me pareció algo negro a la mano. Le dan el fruto, toma del fruto este. Vas a conocer todas las cosas. El conocimiento del bien y del mal. El hombre escoge métodos para llegar hacia una realidad soñada. Tú quieres llegar a conocer, qué sé yo, la profundidad del cuerpo humano. No puedes decir, bueno, voy a llegar allá a la profundidad del cuerpo humano, como abriéndolo, abro el cuerpo humano, rajo a un difunto o algo peor. Llegas a través de un instrumento y ese instrumento es la universidad, la facultad de medicina, donde no todo es llegar y rajar cuerpos humanos. Te empiezan a dar un montón de teoría que han ido recogiendo todo lo que los antepasados han ido acumulando con respecto a información sistemática sobre el cuerpo humano. Y ahí aprendes un montón de cosas y cuando ya llegas a ver un cuerpo por dentro abierto y demás, ya tienes todo un bagaje. Y así con cada cosa. Tú quieres experimentar una sensación agradable, tú quieres llegar a sentirte conectado con algo más, lo haces a través del amor, conoces a una persona, te enamoras de tus hijos, vas y juegas un partido, buscas unos amigos, crean un partido para ahí crearse un estado de bienestar a partir de instrumentos. Bueno, a eso es a lo que me refiero. Queremos llegar hasta lo divino y requerimos de un método, la práctica de una espiritualidad, de un modo de oración, de reflexión, de meditación, una narrativa, ¿no? Una narrativa teológica, una filosofía espiritual acerca del origen del mundo, una cosmogonía, sistemas teológicos, sistemáticos, acerca de lo que entendemos por la verdad, por la razón, etcétera, etcétera, para acercarnos a lo divino. Desde el punto de vista práctico, de nuevo, nos acercamos a Dios a través de la experiencia de conexión en comunidad, con grupos de personas, en reuniones de adoración o en comunidad con mi familia, también en reuniones de oración o compartiendo con mis hijos, divirtiéndome con mi hija, compartiendo con la pareja, etcétera. Vimos una realidad caída en donde llegamos hasta lo que queremos a través de los instrumentos, de los métodos, de los medios. Va a llegar el día, se supone que la culminación de los tiempos es cuando conozcamos cara a cara, dice por allá la carta a los Corintios, si no me equivoco. Cuando ya no veamos como por un espejo, sino que conozcamos límpidamente, cara a cara, así como fuimos conocidos. Pero entre tanto que llega a esa realidad, que llegamos a la culminación de los tiempos, que llegamos a ese punto evolutivo de nuestras conciencias, entre tanto, llegamos a través de métodos, narrativas, modos, teologías, sistemas, y para eso requerimos de esta ayuda que necesitamos desarrollar. Desarrollar, digo, en cada uno de nosotros, esa figura del sacerdote, que todavía no he dicho, y no pienso que vaya a decir, ¿quién es este? Mira, el que te enseña, el que te da clases, me estaría perfilando, autoperfilando, ¿no? Miren, yo soy su sacerdote, ¿no? Y para otros que escuchan, que no hacen parte del grupo, bueno, mi sacerdote será ya mi líder, mi rabino, mi pastor,
Por supuesto que no nos hacemos bobos, son las figuras. Es la figura que ayudaba al pueblo antes a transmitir enseñanza, a transmitir los sacrificios. Hoy un líder espiritual, alguien que transmite enseñanza, instrucción, pues obviamente que cumple con ciertas funciones de lo que hacía el sacerdote, pero traer un paralelismo para decir los sacerdotes de hoy día son estos, eso es algo que primero que todo no es cierto y segundo que todo puede tornarse peligroso. Entonces yo por eso me quedo más con la idea de que es algo que necesitamos desarrollar en nosotros ese modo de acercarnos a lo divino, asegurarnos de que tenemos un modo, un método, una narrativa, alguien que nos comparte una información, una teología, una enseñanza, una instrucción, cualquier cosa. Y en nuestro intento de llegar hasta donde queremos, y aquí es donde empieza a tomar importancia la necesidad de esa ayuda tangible, encarnable en personas que nos ayuden, porque en ese intento de llegar hasta donde queremos, solos, de acuerdo a lo que se nos ocurra o a nuestra imaginación no rectificada y demás, suele confundirnos un instrumento de distracción y tropiezo que suele aparecerse en nuestras mentes. Voy a tratar de explicarlo a partir de algunas observaciones que el otro día veía, estudiaba, conclusiones a las que han llegado desde la antropología, analizando el tema del pensamiento crítico. Los antropólogos han analizado el tema del pensamiento crítico y cómo no es tan fácil. Eso que se dice que hay que tener pensamiento crítico, que tenemos que ser personas con pensamiento crítico, no comer entero, no aceptar lo que nos dicen porque sí o porque dan argumentos que parecen interesantes, sino que necesitamos desarrollar pensamiento crítico, pero los antropólogos se han quedado estudiando el tema y parece que no es tan fácil. Y esas cosas que ellos han encontrado como estorbos, como impedimentos para llegar al desarrollo del pensamiento crítico, me parece que ilustra perfectamente la oposición, los impedimentos que muchas veces nosotros encontramos en nuestras aspiraciones teológicas, espirituales, para acercarnos a lo divino, y cómo esos tropiezos muchas veces nos atoran en el proceso, y es donde requerimos de la asistencia sacerdotal. La asistencia sacerdotal. Porque así como explican los antropólogos, no todo es pereza mental. No es que la gente no desarrolla pensamiento crítico porque, ay, no, qué pereza, analizar, estudiar, profundizar, ver si lo que leo aquí o lo que me dicen aquí o lo que me transmiten acá es cierto, analizarlo con agudeza, con pensamiento crítico propiamente dicho. Así como no siempre no se llega por pereza mental, de igual modo, no es que nosotros tengamos alguna suerte de pereza intelectual o espiritual y no queramos buscar de Dios profundamente como debería ser o cosa parecida, sino que muchas veces el proceso se ve obstaculizado y a veces entorpecido por alguna de estas tres formas de complejidad. Yo voy a aplicar las que los antropólogos han encontrado para llegar al pensamiento crítico porque, insisto, me parece que ilustra lo que pasa con nosotros en nuestras aspiraciones teológicas o espirituales. En primer lugar, hablan los antropólogos de algo que llaman un sesgo de confirmación. Raymond Nickerson estudia y demuestra, afirma, que muchas veces la mente humana funciona de un modo, por supuesto que funciona así por algo, que ahí encontramos seguridad, pero se genera una tendencia a buscar, interpretar y recordar la información que nos llega de una manera que confirme nuestras creencias previas. ¿Por qué no tenemos pensamiento crítico? Vamos, ahorita que aquí en Colombia estamos en el tema de la política. Usted escucha a todos y el discurso de todos parece bueno. Lo dice con argumentos, traen referencias, te traen estadísticas, te traen historia general e historia reciente de lo que ha sido el país para convencerte de que la mejor opción es el candidato del centro y viene el otro para decirte que la mejor opción es el candidato de derecha, el de izquierda, el que no se identifica con nada porque no quiere polarizar y te da un discurso donde no hay que polarizar, vamos a gobernar con todos y ni derecha, ni izquierda, ni centro, no, todos somos incumbentes, etcétera, etcétera. Pero lo que explican los antropólogos es, nosotros
tendemos a filtrar la información, a interpretarla, a recordarla de acuerdo con nuestras creencias previas. No buscamos, en realidad, profundamente, no buscamos la verdad, buscamos tener la razón. Y los algoritmos de las redes sociales están hechas para eso. El algoritmo de YouTube, de Instagram, de las distintas redes, ven, recolectan la información de qué es lo que tú más consumes y empiezan a identificar que tú consumes contenido de un pensamiento político mayoritariamente de izquierdas, por decir algo. Entonces, lo que te va a lanzar, la información que te va a sugerir el algoritmo para que veas, para que consumas, es información tendiente a tus predilecciones. Entonces, sigues consumiendo eso, te llenas de argumento para afirmar tus creencias previas. Y lo mismo le pasa al de centro y lo mismo le pasa al de la derecha. Si es en asuntos religiosos, le va a pasar al calvinista, le va a pasar al arminianista, ¿no? Al que cree en el libre albedrío, al que cree en la predestinación. Términos más globales, al sionista y al antisionista, etcétera, etcétera. La información te llega porque el algoritmo está hecho para generar consumo de material, para que pases horas ahí, porque así ellos generan dinero. Entonces están configurados los algoritmos para que te lleguen cosas que te agradan, que confirman tus sesgos cognitivos, tus sesgos intelectuales, tus predilecciones, que las confirmen. Entonces, como tú estás confirmando lo que ya crees, entonces te sigues alimentando eso porque sigues robusteciendo en tu imaginativo, sigues robusteciendo tus creencias, tus ideales, tus sesgos, tus ideas. Porque en el fondo el cerebro no busca la verdad, busca tener la razón. Y en la medida que consuma más y más cosas que le afirmen, que lo llene de argumentos, se convence a sí mismo de que tiene la razón. Y decía hace un rato, es apenas lógico que así nos pase, porque nuestra biná, nuestra mente, nuestro entendimiento necesita estabilidad, así funciona. Necesitamos cierta estabilidad para ordenarnos con respecto a la realidad que nos rodea. Y nosotros, con un sistema de creencias, con una dogmática política, dogmática filosófica, ideológica, dogmática religiosa, cuando sé que creo, me aferro a eso que creo, porque eso me hace sentir estable. El asunto está en que, como bien señala Schopenhauer, en una crítica que él hace a la filosofía de universidad, critica cómo se convirtió en un instrumento para algunos vivir de eso. Esa crítica está muy interesante para aplicarla a nuestro contexto, ¿no? Como la explicación de la verdad, desde la espiritualidad, de la religión, se ha vuelto simplemente algo para que cierta gente viva de eso y otros sean confirmados en sus creencias. Pero bueno, lo cierto es que, como decía Schopenhauer en esta obra, sobre el dolor del mundo, el suicidio y la voluntad de vivir, un locazo Schopenhauer, muy lúcido en muchas cosas que él observa, con tanto avance, dice él, con tanto avance en la ciencia, en la historia, en la comunicación de la información y demás, las simples creencias ya no están alcanzando para mentes y espíritus que buscan una explicación seria y razonable a una existencia tan enigmática como sufrida. Y entonces eso es lo que pasa cuando, así como los antropólogos señalan de la persona buscando pensamiento crítico, nosotros buscamos a lo divino, pero todo lo que hace nuestro intelecto es apagar al espíritu, simplemente tratando de buscar información que confirme nuestras creencias previas, lo que ya sabemos, lo que ya creemos saber de Dios. Y nos aferramos a ese sistema de creencias porque le da una estabilidad a la mente. Pero algo adentro nuestro, bien íntimo, nos sigue diciendo, pero esto te lo llevas repitiendo 5, 10, 15, 20, 30, 50 años. Y en primer lugar no te lo crees del todo. En primer lugar no estás satisfecho. Porque sigues buscando, pero sigues buscando en lo mismo y te siguen diciendo lo mismo y sigues girando alrededor de la misma cosa.
Y en segundo lugar, no estás convencido. O sea, algo en ti, hay intuiciones que te dicen que hay más, que debes seguir buscando más. Y a medida que vas avanzando, vas comprobando que estas cosas fueron tus creencias y fantástico, y te ayudaron en tu momento, te dieron cierta estabilidad mental para poder relacionarte con tu entorno de manera que haya cierto equilibrio y no estar a toda hora a merced de la incertidumbre de cómo será esto, cómo funcionará aquello, será que es así, será que no, hay un futuro, hay esperanza, hay confianza de que el mundo se podrá sostener, etcétera. El sistema de creencias, la dogmática, el no hagas esto, no hagas aquello, no pienses así, no pienses allá, no leas esto, no avances hasta esos límites, te dicen, mantente aquí que estás seguro, pero miren el mundo donde va, miren la inteligencia artificial, miren el acceso a la información, y algo en nosotros quiere más y más. No podemos simplemente aferrarnos a esto es lo que creo. Necesitamos algo más, necesitamos ayuda para no estancarnos ahí. Ahí es donde necesitamos quien nos transmita la información, tener con quien compartir, quien me la transmita o con quien la comparta, esa figura sacerdotal, que me ayude a dirigirme hacia lo divino, sabiendo que no me estoy conformando con creencias, porque muy probablemente el Dios al que muchos están o nos estemos acercando solo sea un sistema de creencias. Ojo con eso. Yo creo que esto está bien, esto está bien, esto está bien, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Esto es cierto, esto también, esto sí, esto no, esto es mentira, esto es la verdad, una falsa verdad, esto es engaño del enemigo, qué sé yo. Tenemos sistemas de creencias armaditos que defendemos a muerte creyendo que Dios es eso. Y eso es peligroso. Porque como pasa con el pensamiento crítico y la mente que busca asegurarse siempre en el sesgo de confirmación, una cosa impide la otra. Así, aferrarnos simplemente a sistemas de creencias que recibimos pasivamente. Estoy diciendo que estén mal los sistemas de creencias, pero que solo recibo pasivamente. Los acepto, los creo pasivamente. Me aferro a esa dogmática. La defiendo desde lo que se me ha dicho, pero no profundizo, no lo hago personal, no me voy en ello a ver qué tanto es así. Es una cosa o es la otra. O me aferro al sistema de creencias o camino hacia lo divino. Cuando se dan instrucciones en el famoso texto de los 10 mandamientos, Éxodo 20, el principal de todos, principal mandamiento es la no idolatría. De hecho, cuando el maestro está en su tiempo y le preguntan cuál es el mandamiento más importante, él les dice eso. Antes de decir ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, que es lo que popularmente se conoce, él dice, el principal mandamiento es este, Shema Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Bueno, ahí, cuando se transmite eso, el origen de esa cita que el maestro hace, es Éxodo 20. Y ahí dice Dios, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Escuche, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí es muy curioso. No es solo no tener dioses ajenos, sino alguien delante de él. O sea, en la cara de Dios, no te hagas la figura de otro Dios. No pongas delante mío algo como que es Dios cuando yo sigo estando aquí. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Luego, de Zeus hay imágenes, de los distintos dioses de la antigüedad hay imágenes, ¿no? Júpiter, imágenes relacionadas con lo que la idea que intentaban transmitir de ese dios. Si era el dios del cielo, si era el dios del inframundo, Hades, el dios de las aguas, Poseidón, figuras que tuvieran que ver con el entorno donde se movían. Pero del dios este hebreo, del dios este bíblico, todopoderoso, invisible, del cual no se podía hacer imagen, ¿por qué la insistencia de Dios de decir no se hagan imagen? ¿Acaso se está refiriendo a una estatua o a otro tipo de imágenes? Solemos, los seres humanos nos hacemos imágenes mentales, ideas, conceptos acerca de qué es algo, de cómo es. No toda imagen es una figura física. Fíjense que Dios se revela todo el tiempo en las Escrituras como no hombre. Yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. No es humano. Trasciende toda esa realidad. Así que la imagen que podemos hacernos de Dios que nos conduce a la idolatría es más una imagen mental, intelectual. Es una imaginación. Imágenes a partir de informaciones
que van creando en nosotros conceptos, pero que mucho cuidado que los conceptos que creemos de Dios no se nos conviertan en un Dios ajeno delante de Él, porque Dios no puede reducirse a un concepto. Es eso lo que se está diciendo aquí de manera un poco más profunda. Ojo con eso. No tengas un Dios ajeno delante de mí. ¿Cómo te cuidas de eso? Bueno, no empieces a hacerte imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No, yo veo el mundo, es así, así, me parece que es así, te haces un concepto de Dios. Cuidado, que lo que sigas, busques, adores, defiendas, por lo que incluso te peleas con alguien, no sea una imagen equivocada de Dios. Bueno, ¿y cómo le hago? Porque creencias tenemos todos, dogmas tenemos todos, ideas, sistemas, teologías tenemos todos. ¿Cómo hago para no hacerme una idea equivocada? Bueno, primero, no pienses que tu limitada mente y tu limitada visión de Dios es la que es la verdad por encima de toda, o la de alguien en particular. No la recibas pasivamente. Y segundo, el sacerdote, el que te ayuda para que tu buscar llegue hasta donde tiene que llegar. ¿Quién? Alguien te transmite una enseñanza, alguien te transmite una visión. Con alguien puedes compartir, comentar, hablar acerca de tus impresiones y de tu búsqueda. Vamos a avanzar al segundo. Estorbo, impedimento, cosa que se nos presenta. Sivakunda demostró que cuando una conclusión nos conviene emocionalmente, el cerebro se torna muy creativo encontrando razones para justificar esa conclusión. A eso lo llaman el pensamiento motivado. Si hay una conclusión a la que yo puedo llegar y me conviene a nivel emocional, a nivel visceral, la mente es capaz de crear muy buenos argumentos, muy buenas razones para justificar que esa razón es la correcta. Creemos que algo es cierto, nosotros lo creemos, lo sentimos así, que algo es cierto, e inconscientemente ajustamos nuestro razonamiento para llegar exactamente a la conclusión que queremos llegar. Esto, acuérdense, los antropólogos lo hablan del pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo yo llegar a desarrollar pensamiento crítico si cuando algo me conviene emocionalmente, si cuando mis predilecciones, vamos otra vez con el ejemplo de la política, son más izquierdistas? ¿Cómo no, si yo quiero desde ahí al presidente, cómo no luego ir y analizar la información que se da para que mi cerebro la organice de tal modo que diga, no, es que miren, que es lo mejor, se preocupa por la gente, se preocupa por el pobre, etcétera? Aunque, objetivamente hablando, tal vez esto sea cierto, pero también el que para poder ir a los pobres hay que cargar de impuestos a la gente de una economía media o alta, y esto eventualmente puede convertir, como se ha visto en otros países, convertir a todos en pobres y finalmente se acaba la teta de dónde sacar para unos y para todos. Algunos se irán al extranjero, qué sé yo, pero empieza a haber el desastre. Pero yo puedo volverme muy creativo para demostrar que esto es lo bueno, esto es lo cierto, porque ya tengo un pensamiento motivado. A mí emocionalmente me satisface y llego a las conclusiones que quiero llegar. Ahora pensemos por un momento en esto a partir de nuestra expresión de fe. ¿No es lo que nos pasa? Me agrada una chica, pasa mucho en congregaciones, en grupos, a alguien le agrada a una persona, le agrada a una chica o a la chica le agrada a un chico, siente que ese él le gusta, e inmediatamente la mente empieza a buscar los 10,000 argumentos. Pero miren, es de Dios, le gusta la oración, tiene lo mismo gusto, es de esta familia. Y empieza a atribuir que Dios le mostró que era ella y solo ella, o que era él y solo él, porque Dios me habló con este versículo. Mire, el mensaje que dio el líder tal día me confirmó que era este. Porque le gusta. Y la mente se hace muy creativa para encontrar conclusiones que confirmen sus pensamientos motivados. Cuando uno quiere algo en particular, quiero comprarme esos tenis, son caros, no me alcanza, pero yo encuentro, porque es lo que quiero,
y tal vez encuentre unos a mitad de precio, pero no son los que me gustan, no es la marca o qué sé yo. Entonces encuentro 10.000 razones para decir, pero es que me lo merezco, pero es que yo, si uno no puede trabajar para comprarse lo que quiere, entonces ¿cuál es el sentido de trabajar? Pero es que Dios me habló, que no se haces caso, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, ensánchate, mire, Dios me está llevando a que suba de nivel y me compre cosas de calidad, qué sé yo. En mi mente me puedo crear muchas razones para justificar mis motivaciones emocionales. Y puedo atribuirle a Dios que me está conduciendo por un camino cuando solo son mis predilecciones emocionales que yo luego justifico con razonamientos muy bien organizados, simplemente porque quiero salirme con la mía. ¿Qué hacer ahí? Bueno, en primer lugar, ser absolutamente honesto. Cuando uno es absolutamente honesto, uno siempre sabe. Soy un ser humano, igual que ustedes, y le puedo decir que yo sé cuándo me he querido salir con la mía y he buscado los argumentos, y no ha sido malo. Me he salido con la mía y chévere. Pero lo primero es que reconozcamos que no es que Dios me está guiando, me está mostrando, me está guiando. Queremos eso, y normalmente no buscamos los mejores argumentos. Y si encontramos justificación en Dios, pues qué mejor. Pues somos personas espirituales, ¿no? Necesitamos esa paz de sentir que Dios nos está conduciendo. Pero necesitamos ser honestos y saber que de verdad está habiendo una guía divina y no que es que simplemente tenemos ya nuestra elección emocional y luego la tratamos de justificar con argumentos bíblicos, intelectuales, razonables, etc. Dicen las escrituras, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. En Proverbios 3:7. ¡Wow! Yo me quiero acercar a Dios, quiero que Dios me guíe, que sea mi ancla, que sea mi dirección, mi luz, todo lo que la gente dice. Pero corro el grande riesgo de estarme guiando por mi propia opinión basado en mis predilecciones emocionales, en lo que quiero. ¿Qué me recomiendan las escrituras, la sabiduría? A no ser sabio en mi propia opinión y luego vestirla de divina, de luz divina, de guía divina, de dirección divina. No debo ser sabio en mi propia opinión, debo temer al Señor y apartarme del mal. Pero ojo, porque esto suena bonito, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué debo hacer? Teme a Dios. Ah, ok, temo a Dios y qué. Ser sabio ya no en mi propia opinión, sino en cuanto a Dios. ¿Y qué? Que Dios me diga, círculo, pensamiento circular, razonamiento cíclico. Que Dios no ser sabio en mi propia opinión, que Dios me guíe. ¿Y cómo me guía Dios? Ah, sí, está la escritura, están las instrucciones divinas. Sí, pero yo los puedo interpretar como a mí me da la gana de tal modo que la acomode a lo que yo ya decidí que es lo que quiero. Ahí, ¿qué nos salva? El sacerdote. Alguien con quien vengo y analizo el tema, a ver si de verdad yo estoy siendo sabio en mi propia opinión o tengo temor de Dios. Soy consciente de que hay una razón superior a mis decisiones emocionales y me estoy guiando por ellas. Dice Romanos 12:13, dice ahí Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este ya no es el versículo que sigue, esto es Filipenses 2:3, la segunda parte. Pero miren cómo casa perfecto el texto de Romanos 12 con el de Filipenses 2. Viene y pega ahí. Que nadie tenga un mayor concepto de sí del que debe tener. No piense que se las sabe todas, que es el que recibe la iluminación directa de Dios, que es el que tiene una capacidad de pensamiento crítico, de profundidad especulativa o lo que fuere para tomar las mejores decisiones. Piense de sí con cordura. Entonces, ¿qué tengo que pensar? ¿Que otro me diga qué hacer? No. Piense de sí con cordura conforme a la medida que Dios repartió cada uno. O sea, así como a mí me dieron una tremenda capacidad, sabiduría, conocimiento, entendimiento y demás, al otro también. Entonces yo no voy a ser tan tonto de limitarme únicamente a mi visión cuando la puedo compartir con otro y ese otro me puede dar más luz. Normalmente el papá juega una posición muy fundamental ahí, los que tenemos la fortuna y la bendición de tenerlo. El que no, va a tener alguien que funja como papá, un líder, un profesor, un tío, un pariente, el suegro,
Parece que solamente estoy mencionando género masculino, ¿no? Pues obvio que también la mamá, la profesora, la tía, la líder, la suegra, esa persona mayor, no siempre en edad, pero que tiene experiencia, entendimiento, conocimiento, y me puede ayudar a ver. Debo estimar a cada uno como superior a mí mismo, no en el sentido de que él me diga qué hacer, sino es superior en cuanto me da una visión que yo no tengo, porque yo estoy limitado en mi visión. Él le puede agregar, es superior no en calidad, de pronto en cantidad, que normalmente se pondera lo cualitativo por encima de lo cuantitativo. A veces lo cuantitativo agrega, está escrito también por ahí, en la multitud de consejos está la sabiduría. Le comento a uno, le comento a otro, le comento a otro, ¿qué crees? ¿Esta es una buena decisión? No es que necesito validación y que todo el mundo me diga que algo está bien para poder hacerlo, pero puedo comentarlo con varios y en las distintas perspectivas. Todo eso, en la multitud de consejos está la sabiduría. Todo eso le agrega a mi caso, a mi situación, a mi contexto, y yo puedo decidirlo mejor. Todo eso es el concepto de lo sacerdotal, lo que me ayuda a acercarme a Dios. A veces mire, el otro día tenía que salir a hacer vueltas y vueltas aburridas, trámites y se demora uno y es aburrido. ¿Saben qué me salvó la mañana? Le dio color a mi mañana. Un vendedor ambulante en una esquina vendiendo mamones, mamoncillos, una pepa, un fruto, una pepa que tiene una carnosidad manchosa, agridulce y va forrada en una corteza verde. Busque en internet, el que no conozca, el que sea de otro país y no sepa. Me gustan mucho esas pepitas. Ese fruto es rico, se chupa, te destiempla un poco los dientes, pero a mí me encanta. Me salvó el día, un día aburrido de trámites, porque mientras iba a hacer mis vueltas yo ahí comí. Y eso me alegró. Y a veces nos pasa así. Yo traigo un ejemplo de alegría momentánea, pero estamos hablando más de decisiones y todo ese tipo de cosas. A veces vamos por ahí por la vida y pensar en una cosa, en otra, los mejores razonamientos, busco en mis versículos más profundos, los libros más elevados. Y a veces la respuesta la tiene allá mi tío, analfabeta, campesino, qué sé yo, con que voy a echarlo desde lo vívido y él me da una luz que me puede alegrar el camino. No te creas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios, piensa de ti con cordura y estima a los demás, a todos los demás, por cuanto te agregan como superiores a ti mismo, al menos cuantitativamente hablando. Y en tercer lugar, para cerrar, los investigadores descubrieron algo que llaman heurística de disponibilidad. Más o menos va en el sentido de que aseguran que juzgamos la probabilidad de algo por lo fácil que recordamos ejemplos similares. Nuestro cerebro tiende a confundir fácil de recordar con frecuencia y probabilidad. Y esto es un craso error. ¿Sí? Algo lo recordamos fácil y pensamos que es lo general, lo común. Yo recuerdo que una vez yo hice tal y de un negocio. Y creemos que como lo recordé fácil, porque para mí es vivido, es el común y queremos aplicárselo a los demás todo el tiempo. Y aquí es donde la cosa se pone más seria, porque escuche, hasta que el asunto nos toca de verdad a nosotros, es fácil quedarnos con lo que creemos que es la realidad a partir de nuestro limitado, pequeño y restringido mundo. Pero cuando empezamos a interactuar, algo que nos guste o no, tiene que pasar y va a terminar pasando, así te vuelvas el ermitaño más ermitaño del mundo, vas a terminar teniendo que interactuar, tienes que venir y relacionar con tu entorno. Hasta que eso no pase, no te vas a dar cuenta de la realidad real. Y que el mundo es mucho más que como lo ves aquí, de cómo lo ves con uno o dos personas con quienes lo tratas. La interacción te hace ver el mundo real porque te entera de todo lo demás que hay ahí afuera. Y aquí el asunto se pone complejo, porque normalmente nosotros juzgamos las cosas de acuerdo a mi experiencia. Y aunque muchas veces una experiencia reciente viene y me echa abajo lo de una experiencia atrás, dependiendo, una experiencia atrás personal, digo,
muchas veces lo fuerte que fue una experiencia para nosotros, aunque hayas quedado atrás y una experiencia más reciente la hayas echado abajo, como fue importante e impactante para mí, yo soy capaz de seguir viviendo por ese sesgo. Lo fácil de recordar, la heurística de disponibilidad. Mi método de llegar a tomar conclusiones es lo fácil que puedo rápido acceder a conclusiones que me hagan desgastar lo mínimo posible mi energía psíquica. Y entonces el problema está cuando yo intento interactuar con el mundo de la realidad, de allá afuera, de más personas, de naturaleza, de realidades que me rodean, todo basado en cómo yo lo proceso, porque me es fácil recordarlo. Y entonces uno escucha cosas como alguien de pronto, algún momento tuvo un momento en la vida duro, de estrés, de ansiedad, de malestar emocional, pero encontró una forma de escapar de él o de superarlo, de lo que sea, y entonces viene a querer aplicárselas a todo el mundo. Y uno escucha gente diciendo, pero no se estrese, hombre, ya relájese, que estresándose no gana nada. Pero parece bobo, parece boba, tan joven, tan bonita, tan inteligente, y dice que triste. No, hombre, levántese ánimo. O cosas como, ore a Dios, hermano, ore que Dios está con usted y va a superar esa situación y va a salir adelante. Yo escucho mucho esto, y hasta líderes, ore, hermano, y le voy a ayudar a orar. Es todo lo que, ore a Dios, Dios tiene todo el poder. Pues eso lo sabemos. No estaría hablando contigo del tema si fuera tan fácil. Dios, sí, tú todo lo puedes, mándame la ayuda ya, gracias. ¿No? Y uno a veces, ore a Dios, hermano, y si no le funciona, ayune. Y si no le funciona, qué sé yo, muérase de hambre será, porque qué más le voy a decir, eso es todo lo que me sé de memoria. Porque en un momento yo estuve en un problema, lloré y se me solucionó. No analicé un montón de cosas en el medio, pero las reduzco, las resumo y se las quiero aplicar al otro. No se estrese, hombre, vaya y corra, salga y haga ejercicio. Y nosotros recomendamos, yo recomiendo orar, recomiendo salir a hacer ejercicio, recomiendo compartir la vida con alguien, recomiendo póngale ánimo, aunque no le salga, échele ganas, bueno, lo que quieran. Pero yo no puedo pretender que por algo que me funciona a mí, que yo lo recuerdo perfectamente, va a funcionar así como yo lo recuerdo, porque, acuérdense, esta trampa de la mente, fácil de recordar no significa necesariamente frecuencia o probabilidad de que vuelva y pase y de que siempre pase así. Te guste o no, me guste o no, vamos a necesitar del otro. Y yo no puedo espantar al otro con mi visión de cómo son las cosas, de cómo yo llegué hasta Dios, de cómo yo superé tal o cual cosa. No puedo rechazar o alejar a los demás creyendo que como yo las recuerdo funcionan. Necesitamos a ese otro, aunque esté por debajo de nosotros, aunque ahora él esté en problemas y yo esté mejor, tal vez mañana yo sea el que esté en problemas y él el que esté mejor, no lo sé. Por eso yo no debo alejar a nadie. Alguna vez vi por ahí una imagen en redes, hace mucho tiempo, era, ten cuidado con a quién pisas cuando vayas subiendo, sí, algo así era. No sea que te lo encuentres cuando vayas bajando. Híjole, muy, muy buena. En la vida estamos ahí. Nosotros vamos a necesitar del otro para llegar a Dios. Vamos a necesitar al levita, al sacerdote, al samaritano, al prójimo. Tú ponle el sustantivo que quieras. ¿Cómo te relacionas con el otro? ¿Te relacionas con él en términos de tu prójimo, de tu igual? Para ti es el pobre samaritano, para ti es el levita, para ti es el sacerdote, pero lo cierto es que lo vas a necesitar. En 1 Juan 4:20 dice que si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y ojo, que normalmente esto se interpreta como, tengo que amar a Dios, al prójimo, perdón, para poder llegar algún día a Dios. No, aquí no está hablando de premios y de recompensas, te está hablando de realidades, te está describiendo cómo funciona la realidad. No digas que conoces a Dios si tú aborreces al otro, es mentira, no estoy diciendo que eres malo, te está diciendo que eres mentiroso, porque no hay manera de que llegues al conocimiento pleno si no te relacionas con el conocimiento inmediato. No hay manera de que llegues a la realidad trascendente si no te relacionas con tu realidad inmanente. No hay manera de que llegues a lo absolutamente otro, con mayúsculas,
sino es a través de lo otro con minúsculas. No hay manera, no seas mentiroso. No funciona. No creas que llegas a Dios obviando, desestimando la realidad que te rodea. Muy probablemente caíste presa de tus imaginaciones no rectificadas. Porque a Dios lo descubres, según 1 Juan 4:20, en el otro, en el que está a tu lado. Según la carta a los Romanos, en la naturaleza. Porque Dios, lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible por medio de las cosas creadas. De modo que lo que no se ve es visto a través de lo que hizo que se viera. Lo que se ve es hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿cómo llegamos a lo que no se ve? Al invisible, a través de lo que hizo. Entonces, a Dios lo conocemos a través de lo natural y lo humano. A través de eso nos conducimos cada vez más alto hasta llegar. Y tú vas a despreciar al otro, porque tienes tus sesgos de confirmación, o que necesitas estar confirmando, porque tienes tu pensamiento motivado, porque tienes tu heurística de probabilidad, porque crees que como te pasaron las cosas a ti, como tú las recuerdas, así aplica todo. Cuidado, cuidado. Nos corresponde a nosotros desarrollar esta capacidad levítica o sacerdotal en nosotros y desde nosotros hacia los otros, para todos juntos comunicarnos, conducirnos hacia lo divino, llegar hacia Dios. Necesitamos un levita, necesitamos un sacerdote, necesitamos con quién hablarlo, con quién conversarlo, con quién profundizar, con quién avanzar, a quién pedirle apoyo en oración. Sí, lo digo, lo he dicho y lo seguiré diciendo, que no podemos hacernos dependientes de nada ni de nadie, que los intermediarios son necesarios hasta un punto y ya, que tenemos que desarrollarnos espiritualmente hasta que tengamos contacto y acceso directo con lo divino. Pero mientras estemos aquí abajo, mientras estemos caídos, mientras todavía nos haga falta, y yo siento que me falta, mientras todavía esté en ascenso y demás, me desahogo en ti, me refugio en ti, lo comento contigo, me confieso contigo. Y lo único que puedo hacer es desearle a cada uno encontrar su sacerdote y su levita. Nos deseo a cada uno convertirnos en ese sacerdote y en ese levita para ayudar a alguien más en su camino de ascenso. Y así cada vez tener un mundo mejor. Amado, gracias te doy. Gracias, Señor, por tu Torah, por esta palabra de vida que hoy nos has concedido y regalado para meditar a cada uno de nosotros. Yo ruego que esta palabra despierte nuestras conciencias, nos anime, nos ayude a desarrollar, ¿por qué no decirlo ya que lo usamos como ilustración? Pensamiento crítico, usado de verdad a profundidad para que nos examinemos a nosotros mismos y veamos cuál es nuestro camino de búsqueda hacia ti. Si solo estamos buscando confirmar creencias, buscar decisiones que ya tomamos desde lo emocional, buscar confirmaciones a las experiencias pasadas que ya hemos tenido y querer imponerlas a los demás, o si de verdad te estamos buscando a ti sin hacernos imágenes previas de lo que eres tú, sino buscándote siempre avanzar, progresar hacia ti, poder encontrarle un sentido y una explicación que nos satisfaga, que satisfaga nuestro espíritu, así como nuestras mentes, acerca de esta realidad que vivimos. Que esta palabra, Señor, de verdad nos despierte y nos ayude a vivir mejor a todos, por la gracia de tu nombre. Amén. Bendito Dios. Gracias al Señor por este momento, por este tiempo, y gracias a ustedes por estar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Shavuot Tov.